central de la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Un honor compartir con gente tan querida que nos han enseñado tanto con sus caminos por la danza. Esta es una cátedra muy especial porque no solamente nos va a permitir conocer una investigación liderada por Maribel Acevedo y que fue beca de investigación en danza del Ministerio de Cultura este año, sino que, como les decía ahora a quienes llegaron un poco antes, pues entre líneas iremos conversando e iremos tejiendo un diálogo común, colectivo, compartido, en el que pues muchas de las preguntas que han sustentado esta investigación pues van a ser también compartidas con un grupo de personas investigadoras de la danza, bailarinas, bailarines, creadores, creadoras, gente que viene hace mucho tiempo pues construyendo y consolidando una comunidad muy especial, y en esa medida, pues iremos conversando, ¿cierto? Iremos conociendo la investigación y al mismo tiempo conversando. Entonces, agradecer, por supuesto, a quienes aceptaron esta invitación, a quienes asisten hoy para acompañarnos en este encuentro. Eh, pues daré un saludo especial a quienes estarán pues conversando esta noche con nosotros. Em, pues de cada persona podríamos hacer una presentación sin duda pues muy amplia, muy extendida. En este momento, pues por razones de tiempo, pero también porque creo que lo que principalmente nos une, pues es ese profundo cariño y finalmente ese deseo de mantenernos en la danza, pues básicamente contaré quiénes son y también nombraré un poco su vínculo con alguna de esas instituciones pues que también respaldan sus trabajos. Entonces tenemos a la profesora Ana Vargas del programa Arte Danzario de la SAP, a la profesora Claudia Mayarino de la Universidad del Valle, a la profesora Nubia Flores de la Universidad del Atlántico, la profesora Sara Fonseca, Universidad Javeriana, a Raúl Parra, quien trabajó mucho tiempo también en la Universidad Distrital y bueno, continúa también ofreciéndonos tantas investigaciones importantes para nuestros procesos en la danza. Maribel Acevedo, por supuesto, investigadora principal de todo este trabajo de momentos en movimiento que ahorita conoceremos más a detalle. Lina Villegas, no sé si ya nos acompaña, si ya está por aquí. Esperemos que se conecten un ratico, quien también estará en representación de la Universidad de Antioquia. Y Federico Bautista, quien pues también esperamos que se pueda conectar más tarde y que viene en representación también de la Corporación Universitaria Senda. Muchísimas gracias a todo el equipo también que acompaña a Maribel en este trabajo y a quienes iremos conociendo poco a poco mientras va pasando toda esta charla. También pues un saludo muy especial. Entonces, no siendo más, pues yo creería que podemos dar inicio. Ya verán que pues un poco la estructura de todo esto implicará que pues por algunos momentos vayan pues compartiendo algunas de sus inquietudes, respuestas y que pues en poco tiempo quizás logremos tejer en colectivo pues todo un relato que al final pues también podemos abrir para discutirlo con el resto de personas que nos acompañan. Eh, Nos moviliza entonces la investigación de Maribel Acevedo, Momentos en Movimiento, Mujeres en Diáspora, y nos convoca el deseo de escuchar a un grupo de personas que viene desde hace tiempo investigando, enseñando, creando, gozando de las prácticas dancísticas. Así que este encuentro es una excusa para juntarnos, gracias a ese impulso e interés común que nos brinda la experiencia de movernos y de estudiar la danza. Eh, en este momento, entonces, no sé si ya está por aquí, Caro, Andra, Dayana Murcia, Telles. Aún no ha llegado.
aún no ha llegado, entonces ahorita cuando ella llegue, pues le daremos paso, que es la delegada del grupo de danza del Ministerio de Cultura y que nos iba a dar unas preguntas, nos iba a dar unas palabras, perdón. Y mientras tanto, pues creo que podemos iniciar con una cita que propone aquí el equipo de la investigación de Maribel y que me parece muy oportuna y muy inspiradora. Una cita de Hilda Islas, quien sabemos pues ha estado muy presente en todos los procesos de investigación, de reflexión sobre la danza en el país. Y dice Hilda Islas, algunas décadas atrás mi pregunta era, ¿cómo impacta a la danza el transcurrir de la historia? Ahora me planteo cómo rastrear las historias múltiples que llevan a la construcción de las danzas. También me preguntaba, ¿cómo recuperar de esas danzas arraigadas en algún momento histórico su dimensión cinética? Y me pregunto ahora, ¿qué buscamos al tratar de recuperar otras danzas? ¿Por qué queremos revivirlas o recrearlas? Tales preguntas son fundamentales para saber desde dónde interpretaremos los materiales, de qué recursos culturales y corporales disponemos para emprender la tarea y hasta dónde queremos llegar con nuestra revitalización del pasado. Entonces, iniciando con esta cita, eh, pues vale la pena que pensemos, como nos lo propone la investigación de Momentos en Movimiento, cómo abordar los archivos para construir un cuerpo textual y performativo que vincule el pasado con el presente. Esta investigación la inspiran principalmente dos bailarinas en diáspora, Beatriz Kopp y Karen Balk, quienes le legaron a Maribel Acevedo su valioso archivo y biblioteca que compusieron desde el surgimiento de la Academia Nacional de Ballet en 1947, primera institución avalada por el Ministerio de Educación para otorgar título profesional en danza. Siendo así entonces, Maribel Acevedo nos propone un juego de doble sentido por medio de palíndromos, como veremos ahorita, y comenzaremos entonces por reconocer. Eh, yo quisiera entonces darle la palabra en este momento a Maribel, agradecerle por supuesto por estar aquí y que podamos entonces escuchar un poco qué nos cuenta ella sobre ese propósito de reconocer en ese doble sentido. Entonces, Maribel, bienvenida, adelante y te escuchamos. Vale, gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bien, bueno, gracias, gracias. Sí, pues yo tomé reconocer que ha sido como una de las palabras que me ha acompañado a lo largo del trabajo de investigación y de investigación en historia, porque me convoca no solamente al viaje de ida y vuelta, sino también a un juego de palabras que me parece importante nominar, sino también a un verbo que es retornar. Entonces, el juego de la historia es un retorno continuo, ir y volver. Y además de retornar, me convoca el referenciarnos, llevar todo el tiempo el nombre de ese reconocimiento a otros que han estado ocultos, bailarinas, bailarines que han estado ocultos. Entonces, ese referenciar me conmueve mucho porque se empiezan a descubrir esas otras grietas en la historia que me llevan a los palíndromes, ¿no? Me llevan como a esta estructura que se organizó con todos el repositorio digital y bueno, la investigación empezó a entrarnos desde el reconocer que se puede leer de adelante para atrás y que tiene un juego y un sentido muy interesante, pero parecen también eres o yo seré, sé es o no sé es, yo soy, somos.
y la ruta nos aportó otro paso natural. Todo esto son juegos de ida y vuelta, ¿sí? Este es un archivo que hace la donación la familia COP, donde están todo el material de, como decía Juliana ahorita en la presentación, tiene todo el material de 10 años de la Academia Nacional de Ballet que empieza en 1947, de Beatriz Koch y Alicia Cárdenas, donde le dan pues el certificado al Ministerio de Educación en el 49, en febrero 22, resolución 222. Me pareció muy interesante ese juego de números, también me parece que en este juego de palabras. Karen Ball, que acaba de pasar su imagen y su biografía, Karen Ball es otra de las bailarinas que es graduada de la Academia Nacional de Ballet, donde hace toda la formación con los maestros internacionales que trae Beatriz y Alicia Cárdenas, maestros como sabemos, pues Kirill Piqueris, Woronzov, Peranco Arcebo y Ángela Rambert, la hija de Marie Rambert, y David Ellis. Ellos son los maestros que forman por todos estos 11 años a estas estudiantes, y Karen es una alemana que llega a Colombia de un año a Barranquilla y hace toda la formación, y es básicamente la conformación del archivo es gracias a ella. Ella es la primera persona que tiene como la meticulosidad la organización de este archivo, que es el que estamos presentando aquí y que está en el sitio de danza escrita y que está ya de libre acceso para que sea consultado por todo el público en general y por los estudiantes. En este reconocer, yo pues trabajamos con un grupo inicialmente de mujeres, porque pues llamé a compañeras como Carolina Posada, que me parecía interesante cómo encontrarnos a través de estas dos mujeres, como Beatriz Koch, que es realmente una persona que aportó no solamente en la conformación de un movimiento a través de la academia, sino también instaló un pensamiento muy propio, personal, sobre el cuidado y la autonomía corporal. Ella es promotora y es miembro de la Fundación de Profamilia, y también ella es la directora y propone la Fundación para Morir Dignamente, que es una fundación donde constitucionalmente está ya eh, aprobado, y que pues es un tema polémico, que es la eutanasia, pero en todo caso ella pone digamos, en la mesa en 1960 y más adelante en los 70 esas decisiones y voluntades propias. Entonces es una mujer realmente extraordinaria, nieta de Leopoldo Koch, y que tiene pues Leopoldo Koch es un empresario, el que fundó Bavaria, judío y masón, y tiene una historia realmente que nos conmovió mucho al equipo, a Carolina, a Soraya Vargas, que está en la parte de todo el tema audiovisual, a Dana Camila Corredor, que es una joven investigadora bailarina, y invitadísimo a Andrés Echeverry en el diseño, que es el diseño de este repositorio digital. Entonces, bueno, yo dejo, ahí abro como el tema para que sigamos conversando, y el tiempo estamos con el tiempo muy medido, ¿no? Así es, Sí, pero muy bien, porque por un lado, pues vamos conociendo la página, que sin duda es un producto muy importante esta investigación y muy necesario que lo conozcamos. Y por el otro, pues también vamos dando
pues información sobre la investigación y provocando también la discusión. Entonces está muy bien. Bueno, en este momento entonces queremos darle paso pues al resto de personas invitadas y para eso pues hemos propuesto una pregunta que la idea es que podamos responderla en colectivo, que cada persona no se tome más de 3 minutos para que justamente podamos construir ese relato conjunto. Y pues esa pregunta retoma esa cita que ahorita leí de Hilda Islas sobre cómo rastrear las historias múltiples que llevan a la construcción de las danzas. Y en este momento entonces, pues quien quiera iniciar e iniciar esta conversada, pues adelante. ¿Quién quiere? Nubia, adelante, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar reconozco el esfuerzo de Maribel y de todo el equipo. Las felicito sobre todo por recuperar esta información, por recuperar esta historia. Eh, Me gustaría trabajar dos conceptos que pienso que son claves para responder la pregunta que tú haces y son los conceptos de ecos y resonancias. Yo pienso que esas danzas que vienen de otras partes, que traen otros cuerpos, que traen otras memorias, hacen eco en estos cuerpos mestizos de este país que llamamos Colombia. Y con respecto a ese eco, me interesa, y es lo que he hecho, rastrear las resonancias que eso que llegó generó en nuestro ambiente, digamos, en este caso, de los años 40. Hay algo que para mí es muy importante con respecto al trabajo de Beatriz y de Karen y de Alicia, y es no verlo desligado de otra institución que es muy importante, que es la institución del Teatro Colón. Porque hay un circuito que se sigue repitiendo en todos los procesos que nosotros hacemos cuando traemos maestros de afuera, y es que los maestros vienen, se presentan y también enseñan. Lo vemos en todos los encuentros, en todos los festivales, en la pasada bienal. Entonces el maestro viene, se presenta con su compañía y además enseña. Esto, en el caso de ellas, se hacía en el Teatro Colón. O sea, ellas traían, el Teatro Colón traía las grandes compañías y las personas o los bailarines destacados impartían clases en la Academia Nacional. Entonces, es un modelo que, digamos, desde ese tiempo se viene repitiendo. Y es un modelo que garantiza la apropiación de esa técnica de danza que es, digamos, ajena a nosotros, porque se ve el ballet y luego se puede tomar clase con las personas que lo presentaron en el escenario. Fue así como llegó Alicia Alonso con su primer esposo. Bueno, ya Maribel nos contarán todas las personas que ella trae. Y ahí hay una persona que es muy importante y es la persona que manejaba que era como el representante de estos artistas, que era una persona que venía de Nueva York y traía a los artistas directamente, ¿cierto? De esta sociedad que se llamaba Sociedad Daniel. Y es muy importante ver cómo el modelo no ha cambiado. Eso me parece muy, muy interesante. O sea, sigue existiendo el modelo de la circulación ligada a la formación. Y toda la resonancia que eso hace aumentar la resonancia, porque no es lo mismo cuando yo veo un género nuevo que cuando no lo veo. Yo dejaría por ahora ahí. Gracias. Gracias a ti, Nubia. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Adelante, Sara, claro. Y luego vamos con Claudia.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues nada, me da mucha alegría y mucha emoción ver a estas personas reunidas. Muchas gracias por la invitación, Maribel. Y qué lindo escucharte hablar de tu investigación. Yo también lo aprecio estas investigaciones profundamente. Yo doy pues la clase de historia de la danza. Es como un tesoro para mí este tipo de trabajos. Son mis fuentes, son mis fuentes en realidad. Lo que no investigo en historia, pero sí interpreto y reinterpreto como puedo estas fuentes que están allí. Y en cuanto a lo que decía Nubia, pues iba a hablar justamente de rastrear eh, procedencias y resonancias en la danza propia, ¿no? Con los estudiantes intentamos a veces como tener mucha información, como en los primeros días antes de toda esta información, hacer unas improvisaciones libres y filmarse, sin saber para qué. Y luego al final del semestre, sentarse a mirar eso y pensar todo lo que cruza esa improvisación en términos de técnicas, pero también en términos de noción de danza, de noción de cuerpo, de nociones estéticas, y ir como revisando todo el recorrido pues, que hemos hecho de información, de pasar por diferentes eh, pues, géneros y movimientos y técnicas para ver cómo quedas inscrito, ¿no? En una improvisación de unas maneras muy, a veces no tan explícitas. Entonces, respondería por allí, ¿no? Como que en una improvisación espontánea, digamos, ya hay un montón de huellas que con buena información uno puede intentar como rastrear. Eso. Muy bien, Sara, muchísimas gracias. Claudia, adelante. Gracias, saludo a todas las personas que están aquí, todas, todos, todes. Maribel, qué maravilla de trabajo, qué bello. Muy bien. A mí me gustaría proponer una categoría que de pronto no es muy como común en este tipo de conversación y es la historia vista como genealogía. Y un poco desde la palabra de Foucault, entendiendo que la genealogía no responde a lo que pasó, que sería la historia vista como cronología, ¿cierto? Como una línea de tiempo que cree que lo histórico sucede como reacción a una acción que antecede a aquello que sucedió. Esa mirada de línea de tiempo inevitablemente nos pone frente a datos que se van mostrando, se van sucediendo sistemáticamente, pero no nos deja ver la circunstancia en la que se da la historia, que es lo que propone Foucault como genealogía, no preguntarnos qué pasó, sino cuáles fueron las razones y las circunstancias para que eso pasara. Entonces, frente a esta pregunta de cómo rastrear las historias múltiples que llevan a esa construcción de las danzas, creo yo que hacer genealogías es precisamente tratar de convocar procesos, tratar de convocar acontecimientos, tratar de convocar circunstancias. Y esa mirada que se hace compleja de lo histórico y de lo social, pues nos va a regalar una cantidad de información tejida y relacionada que va a dejar aparecer eventos como lo que señala Nubia, personajes como lo que señala Maribel, danzas, ¿no? Cómo se dieron esas danzas, cuáles fueron sus orígenes. Muy bien, gracias, Claudia. A ver, ¿quién más? Vamos con Raúl y luego Lina. ¿Listo? Muy bien. Buenas noches. Bueno, no, yo me pongo a pensar y me disculpan. No me interesan las categorías, no me interesa absolutamente nada de eso. Me parece demasiado abadiano, siglo XIX. Yo realmente me acerco un poco más
a la historia por pura curiosidad. Me interesa, en un momento cuando me interesó como la teoría en la danza, me interesó, me interesé querer saber quién había estado antes que yo en la danza en Colombia. Esa fue mi curiosidad y empecé por ahí. Y como he encontrado, ha sido es con la investigación que estoy haciendo, encuentro personas que nunca había oído nombrar y me da la curiosidad por ahondar más en saber quién fue esa persona. Claro, me interesa no solamente por saber quién es ella y con quién estuvo casado, de dónde nació, etcétera, etcétera, no, no mucho. Me interesa más saber cómo cultural, socialmente, históricamente, qué aportó, qué hizo, cómo entrar a analizar. Eso me interesaba al principio. Después me interesó un poco más pensar cómo acercarme a una danza que me interesa muchísimo, conocer, curiosearla, saber cómo fue, porque de pronto nunca la vi, y es rastrearla, y la única forma que he logrado rastrearla ha sido en el archivo. O sea, las bibliotecas del país están todo el tiempo abiertas, algunas ya empezó la era digital. Entonces, pero me parece que profundizar en la historia de la danza parte sobre todo de esa curiosidad. Y la investigación misma, ella misma le va dando a uno las categorías que ustedes quieren. Raúl, muchas gracias. Lina, te escuchamos. Lina, ahí no te escuchamos. No, te vemos hablar, mover los labios, pero no te escuchamos. Si quieres, mientras vas resolviendo, lo escuchamos a Ana, ¿te parece? Listo. Ana, adelante. Hola, bueno, ya logré llegar a un lugar con internet más o menos decente. Bueno, yo pensaba mucho en este reconocerse, que me parece muy interesante todo esto de los palíndromos, porque también es como lo que yo siento que también pasa en la historia, finalmente, es como un ir y venir todo el tiempo. Es como reconocer una serie de cosas que suceden y que a la que podemos tener información y que cada vez como que surgen nuevas cosas, como por ejemplo todos estos materiales que fueron entregados a Mari y que nos permite entonces reconocer lo que habíamos reconocido desde otro punto de vista, con otra información, con unas nuevas perspectivas o como con nuevas eh, informaciones, ¿no? Y eso hace que sea siempre un ciclo, ¿no? Y también como que nosotros hacemos unas cosas en danza, hacemos como unas creaciones, hacemos unas cosas que finalmente también a veces revisitan cosas que ya habían pasado, que revisitan cosas que ya habían sucedido y se vuelve también como todo este ciclo de ir y volver, ¿no? De alejarnos un poco y buscar cómo hacia adelante y devolvernos y preguntarnos pues qué había antes y qué puedo tomar de eso y bueno, es como siempre lo que yo siento que también es la función de la historia en cualquier sociedad y es precisamente esa, ¿no? Como permitirnos remirarnos y remirar eso que pasó desde mil formas y que cada vez que va pasando el tiempo y van pasando las cosas y las experiencias y lo que va surgiendo de información nos va a permitir también revisitar un montón como los discursos, así sea para darnos cuenta que son iguales o que no han cambiado, como decía un poco la maestra Nubia, no, seguimos haciendo lo mismo, que está muy bien algunas veces, o seguimos haciendo lo mismo que tal vez no está tan bien y que podríamos transformar, ¿no? Un poco en ese sentido,
pero sí siento como en esta suerte de bucle, ¿no? Como el eterno retorno que llaman por ahí. Como eso es la función también de la historia y como el revisitarnos también nos permite repensarnos y replantearnos lo que hacemos y revisitar pues también lo que vamos a hacer más adelante. Un poco eso. Muchas gracias, Ana. Lina, a ver si ya lo Juli, ¿ya me logramos. escuchan? Perfecto, muy Ah, bien, bueno. sí, adelante. Antes de empezar, pues quería dar un saludo a todas las personas que están aquí participando. Claudia, Raúl, que apagó la cámara, Sara, que nos vimos en Cali, Maribel, que fue una de las provocadoras de este encuentro, Nubia, qué rico volver a encontrarte. Y bueno, y todas otras cantidades de personas. Soraya, ahí la veo también, que está con la cámara apagada. Lázaro está conectado, Lázaro Benítez, que también me encontré con él en Cali y por ahí vi también a Natalia Orozco. Bueno, muy rico pues como tener a tantas personas de la danza del país y encontrarnos aquí para seguir investigando o seguirnos preguntando, pues como muchas cosas. Yo voy a compartir una imagen cortica porque aunque pues yo creo que es un asunto que ya se ha dicho mucho y no estoy inventando el agua tibia, a mí me parece importante en la investigación de las historias múltiples de la danza entender el contexto histórico en el que se dio la danza en específico, o sea, entender el momento en el que se dio ese desarrollo, entender ese contexto, el acontecimiento, qué pasó con la persona, este asunto, Raúl, que planteas, qué pasó con esa persona, quién hubo antes que nosotros, la subjetividad de esa persona también da como un aporte importante. Entonces, eh, eh, lograr entender, por ejemplo, que en la historia de la danza en Medellín, toda la línea de desarrollo de la danza clásica funcionó digamos, se fue desenvolviendo a la vez que había un desarrollo de una danza popular también en la élite, pero que fueron, digamos, desenvolviéndose un poco de manera simultánea y que más o menos en ciertas décadas empiezan a cruzarse los caminos, es entender que nunca vamos a tener una historia única, sino que la historia reúne varias historias, ¿cierto? Y eso es lo que me interesó como descubrir, digamos, en este texto que acabamos de publicar y que por eso se llama Historias de la danza en Medellín en plural, porque si bien la historia con H mayúscula como categoría hegemónica nos enseña a que es importante saber de dónde venimos, pues las historias nos muestran justamente esas particularidades y las maneras como se van tejiendo todas esas líneas de desarrollo. Si nosotros no hubiéramos tenido en Medellín el desarrollo económico, cultural, intelectual, digamos, de infraestructura, no se hubiera podido dar esa conexión entre las líneas de las distintas historias de la danza. Entonces yo creo que es importante reconocer que hay un contexto que es fundamental, que es un contexto general, en este caso para la investigación nuestra es todo este contexto social, cultural, económico, de infraestructura, de relaciones, de migraciones, hibridaciones, y también el reconocer que no es una historia, una mirada hegemónica, sino que son muchas historias que se entretejen. Gracias, Lina. Maribel, ¿tú nos quieres decir algo en este momento? Sí, muy cortico porque Adelante. hay bastantes cosas y mis compañeras también chévere pero dentro de esta revisión de la historia, el contexto fundamentalmente nos llama la atención en este archivo, porque este archivo empieza justamente en un periodo importante de la historia de Colombia, porque es 1947 al 58. No es una de las primeras franjas de la violencia en el país, pero sí es un año antes de 1948. Y obviamente, como decía Anita Vargas, como que los temas retornan, pues yo me metí en la investigación, creación sobre el 9 de abril y esta historia me llega, esta historia con este archivo que digamos, me siento con mucha responsabilidad de cómo
de cómo este archivo que estuvo en el lapso justamente del 47, antes del Bogotazo, y que el 18 de abril de 1948, o sea, 10 días después del 9 de abril, ellas abren una nueva sede, o sea, abren la academia, porque la tenían en la séptima con 48 y la llevan a la 13 con 48. Y yo digo, esta es una luz en el camino, porque los relatos en torno a la violencia están presentes y la historia de Colombia nos la han contado desde el Bogotazo y cómo se destruyó la ciudad, no solamente Bogotá, sino Barranca Bermeja y todo lo que pasó en región dentro de esta franja tan fuerte donde había unas prácticas corporales de violencia muy complejas para que todos las sabemos. Entonces, la pregunta de investigación está centrada dentro del contexto, ¿cuál era la noción de cuerpo en Colombia en el periodo comprendido de 1947 al 58, que es cuando se cierra la academia, ¿no? Entonces ahí empieza como la historia a hablar. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hicimos la socialización en la SAP la semana pasada, porque pues todo este archivo queda en la Academia Superior de Artes, en el Centro de Documentación, y con los estudiantes de seminario hicimos un juego de transferencias aquí para hablar de historias múltiples, cómo es, y acercándonos también a eso que propone Diana Taylor, que es el juego de la transferencia en medio de este archivo performativo que nos está produciendo imágenes, sensaciones y movimientos. Por eso le llamé momentos en movimiento y por eso hablo de estas mujeres en la diáspora que, si bien estamos hablando de una diáspora para hablar en contexto, una de las primeras diásporas que hay en el mundo, que es la diáspora judía, que están aquí presentes de alguna manera, su ser en la danza y hacer en la danza, con Karen Balk y Beatriz Koch. Entonces, hay como una cantidad de puntos de convergencia que nos llevan en la investigación a pensar en la danza y su función social, en la profesionalización de la danza, porque son 30 años antes de Incolballet que aparece y está esto. Entonces, claro, cuando uno mira cómo se mueven los ejes temporales, los ejes espaciales, pero estamos hablando de temas como los circuitos en el Teatro Colón, que se repiten, pero estos circuitos que, a diferencia de otras experiencias, yo veo que Beatriz Koch y Alicia Cárdenas tenían una circulación donde la danza tenía una función social y hacían actos de beneficencia, ¿no? Pero bueno, esos son como para hablar de historias múltiples y hasta aquí llego. Gracias, Maribel. No, está muy bien y bueno, una delicia pues ir escuchando eso, ecos, resonancias, huellas que están en nuestros cuerpos, en ese movimiento, genealogía, curiosidad, archivos, ires y venires, revisitar, repensar ciclos, acontecimientos múltiples, retornos, convergencias, en fin. En este momento vamos a darle paso a Andrés Echeverry, que nos va a mostrar la página y durará 3 minutos y ahí le daré la palabra a Raúl, quien además pues aprovecharemos su intervención para que también allí lo provoquemos con otra pregunta y nos comparta lo que quiere en este momento decirnos y luego le daré la palabra a Nubia Flores. ¿Listo? Entonces, Andrés, si quieres en este momento nos muestras un poquito de la página para saber bien qué es lo que vamos a encontrar allí, cómo se navega por el espacio, qué ocurre cuando se abren en las cajas del archivo. ¿Listo? Adelante. Hola para todos y todas, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés, hice parte también del equipo de investigación junto con Maribel y Caro y Soraya y Dana y el resto de compañeras. Les voy a contar muy brevemente sobre el sitio web, particularmente una parte de él. El sitio está todo construido en términos de imagen y de diseño a partir de material mismo del archivo. Entonces, si ustedes navegan el sitio, van a ver que en el fondo están algunos de los titulares
de prensa que encuentran en los scrapbooks, todo, desde este decorado que hay alrededor del título, cada uno de los objetos que compone este collage que lleva a las diferentes partes del archivo y del repositorio y de la investigación, todo está tomado directamente desde el archivo. Ese puede ser quizá uno de los primeros valores también de compartir este tipo el repositorio, este tipo de archivos por medios digitales, de compilarlo, y esa es la labor también generosa de la materialidad que hay en torno a la memoria y de cómo a partir de estos objetos se puede compartir y transmitir y reconstruir la historia. En uno de los palíndromos que compone la investigación es este: eres o yo seré. Dentro de este apartado particular del sitio web van a encontrar todo el material que surge del archivo, y empieza pues en parte con la biblioteca de Beatriz Kopp y Karen Balk. Encuentran cómo llegar al archivo, ¿cierto? Que está en la Facultad de Artes de la SAP. Acá están unas fotografías que dan como un poco la ruta, el recorrido que hay que seguir para llegar a ese archivo. Y algunos de los productos, ya una vez Maribel estuvo allí, tomó algunas fotografías. Acá ven un poco el ex libris o de Karen, eh, algunos de los libros, de las portadas con los años. Y el material está organizado en 3 scrapbooks. Cada uno de ellos, haciendo clic en estos enlaces, los va a llevar a una carpeta de Google Drive donde encuentran todo el material. Está en formato PDF y está en alta resolución. Eso es una ventaja interesante en términos de que pueden leerse los contenidos cómodamente, pueden tomarse para hacer productos derivados, como es el caso de lo que les contaba del sitio web. Y bueno, pueden leerse con detenimiento. Hay un material muy interesante. Casi todo el material está organizado como a partir de la digitalización de estos scrapbooks, donde hay notas de prensa, donde hay programas de mano, fotografías, un acervo bastante amplio que yo les invito a navegar. Y para poder navegar, digamos, ese acervo con un poco conciencia, aquí se pueden descargar unas tablas guías que están compuestas, están en formato de Excel, y cada una de esas tablas describe cada una de esas páginas de la digitalización que pueden encontrar en Google Drive, qué contenido tienen y de dónde sale. Entonces aparece el título, el autor, la editorial, el tipo de contenido que es, la descripción de los elementos en cada uno de los 3 scrapbooks. Yo no quiero profundizar mucho en esto, pues también en primer lugar por efectos del tiempo, y segundo porque quisiera también que mis compañeras, que fueron quienes estuvieron un poco más de fondo sumergidas en este archivo, les cuenten de primera mano en qué consistió esa experiencia y qué material encontraron allí. Así que muy, muy brevemente es como el resumen por lo menos de la parte digital y del repositorio como tal. Muchas gracias, Andrés. Muy bien. Pues yo creería que podemos entonces conversar a propósito del otro palíndromo, el del eres o yo seré. Y en este caso, pues podemos escuchar entonces a Raúl y también a Claudia. Propusimos esta pregunta para ambos. Y tiene que ver poco a partir de esto que vamos viendo, pues con una curiosidad, Raúl, y es cómo pues han compuesto ya ustedes en sus investigaciones a partir de la materialidad encontrada en los archivos, ¿cierto? Cómo de alguna manera esos hallazgos valiosos que han encontrado allí, pues comienzan también a definir esos modos de investigar. Entonces, pues nada, les doy la palabra y les escuchamos. Pero primero quería un poquito de reacción a lo que propone Maribel, que se pregunta sobre la violencia de los años 40, 50 y la apertura de la Academia Nacional de Ballet. Porque me lo pregunté muchas veces con revelaciones. Qué chistoso, en el 47 aparece una escuela de ballet en Bogotá, pero me lo
respondí muy fácil, entonces también como que te sirva de guía. Era educación para la élite. Y a los que estaban en la violencia no eran de la élite, eran simplemente el pueblo. A los que mataron eran a los campesinos. Se mataban los liberales contra los conservadores. A la gente de la élite, a las niñas de la élite que iban a la academia, como Ana Consuelo, pues no les pasaba nada. Ellos estaban además en Bogotá, que la violencia no fue tan tenaz como en el resto del país. Eso. Y preguntarse sobre un cuerpo colombiano es tenacísimo, porque hay montones de cuerpos. Porque no es el mismo cuerpo, por ejemplo, en el Pacífico. En el 48, justo después del asesinato de Gaitán, se encontraron Teófilo Potes y Mercedes Montaño, quienes empiezan la recuperación de las danzas del Pacífico. Y el cuerpo es completamente diferente a las niñas de la clase alta de Bogotá. O sea, te llama la atención de que no vayas a caer en ese error de pensar como andinocentrista, ¿vale? Porque cuerpos hay muchísimos y fueron muchísimos. Y también no fue la primera escuela. Recuerda que en Cali estaba también, antes de Incolvalet, que ya dice el 70, antes de Incolvalet fue la Escuela Nacional, la Escuela de Bellas Artes. Entonces eso fue, creo que fue por las mismas fechas. Ahorita no tengo los datos, entonces no caigas, no caigas. Y habían otra gente en Medellín que también llegó por esa misma época, etcétera, etcétera. Ahora sí entro a la pregunta. O habla Claudia y después hablo yo. Vale, No sé está cuál. bien. Si quieres, me parece bien. Le podemos dar la palabra a Claudia y luego te volvemos a escuchar. Listo. Gracias, Raúl. Bueno, ¿me oyen? Sí. Lo Muy bien. primero que debo decir es que yo no he hecho investigación en danza. Yo he hecho investigación en cuerpo. Ese es mi campo. Entonces, dentro de ese campo, en el doctorado, me estaba preguntando si había modos de correspondencia que se podían describir entre las discursividades, es decir, entre las narrativas o las maneras de escribir acerca de los cuerpos o del cuerpo en singular que ha hecho posible la escuela y de los cuerpos que ha hecho posible la sociedad, la cultura, la historia a partir de la última década del siglo XX en Colombia. Entonces, digamos que lo que encontré, más que cuerpos, que describir cuerpos, bueno, tengo que decir que en el doctorado me quedé con el cuerpo de la escuela, ese cuerpo monolítico único, ¿no? Formateado, ¿no? Diseñado a partir de toda una normatividad recogida en la disciplina, en sus dos acepciones, la disciplina como, digamos, amaestradora o docilizadora del cuerpo y la disciplina como saber, la ciencia. Las disciplinas que, digamos, ahí converso yo sobre los saberes que se han movido en Colombia, pues han sido eurocéntricos, han sido bastante europeos. Entonces me quedé haciendo esa descripción y después en el postdoctorado trabajé toda esa emergencia corporal enorme, universal, polifacética, polifónica, y lo que hice fue encontrar más bien 18 tendencias escriturales de los cuerpos latinoamericanos, es decir, las personas que estamos trabajando en el campo de los estudios del cuerpo en los últimos 30 años en América Latina y Centroamérica. Estamos trabajando, yo Maribel, trabajé un archivo de 1.300 textos sobre cuerpo. Entonces, estamos trabajando en esas 18 tendencias escriturales y un poco las construí a partir de una tríada, precisamente para no quedarme en el asunto muy monolítico o muy, digamos, dicotómico
muy propio como de la modernidad. Entonces, por ejemplo, hablo de cuerpos, materialidades y artificios, cuerpos de mujer, cuerpos femeninos, cuerpos, emociones, sensibilidades, cuerpos, artes, performatividades, cuerpos, violencia, exclusiones. Y por ejemplo, en esta mirada de cuerpos de mujer, cuerpos femeninos, en la comprensión de que no todos los cuerpos femeninos son cuerpos de mujer. Entonces ahí empiezo a trabajar cada una de esas tendencias desde los autores que yo consideré que estaban trabajando, digamos, esa categoría. Esa ha sido como la experiencia y es cuando hay un archivo muy grande, digamos, hay que hacer un trabajo más complejo en términos de, aunque a Raúl le choquen las categorías, en términos de poner a jugar varias categorías juntas y no caer en la dicotomía, ¿no? Verdadero, falso, negro, blanco, sino más bien abrirlo a una tríada o a una composición de 4 o 5 categorías que nos permita hacer esas miradas de lo que hablaba antes, de las genealogías, que son miradas complejas. Muy bien, gracias, Claudia. Nubia. Ah, perdón, dale, Raúl, adelante. ¿Qué era lo que decías sobre el archivo? ¿Cuál era la pregunta? Mira, básicamente cómo, digamos, en tus investigaciones, la materialidad encontrada en esos archivos, pues te ha permitido identificar esos hallazgos que son valiosos, ¿cierto? O sea, cómo de alguna manera esa materialidad también se expresa, ¿no? Como estamos viéndolo también aquí con la apertura de estas cajas de este archivo COP. Mm. Lo primero es que son valiosísimas, una información valiosísima. Y siempre pienso que el archivo, cada vez que me encuentro con alguien a hablar, alguien que lo llaman entrevistas, pero me gusta más sentarme a hablar como con alguien. Me parece que la memoria es menos exacta que el archivo escrito. Claro, siempre dicen, vale, en tal año no sé qué, hice tal cosa, y uno va a encontrar en el archivo, resulta que le da una fecha más exacta. Entonces, el archivo para mí ha sido todo, realmente. Ahora encerrado aquí en este pueblucho recaliente, lo único que puedo ver es bibliotecas y, y periódicos en las bibliotecas. Entonces, para mí el archivo ha sido absolutamente todo. Ahora, que cómo lo empieza uno a tratar, cómo lo empieza uno a categorizar, porque hay que meterlo en carpetas diferentes, es otra cosa. ¿Cómo sacar la información de ahí? Ya es otro trabajo que se los va inventando uno poco a poco. Yo, por ejemplo, que nunca tuve un ejercicio, una educación en archivo. Entendí un poco trabajando en- en el centro de documentación de la SAP, entendí un poco como cosas de archivo, pero ¿qué importancia es? Yo le doy absolutamente toda, porque todo el trabajo que he hecho, cuando hice el trabajo de grado sobre el Festival Universitario de Danza Contemporánea, lo hice porque apareció María Cristina, la de la Tadeo, como con 8 cajas de archivo y me dijo, ¿hace eso o hace el 4 azul? Y yo con el 4 tenía media cajita, 1 a 8 dije, tengo más información en las 8 cajas. Entonces, el archivo ha sido todo para mi investigación. Con el archivo también llamo libros, personas, gentes que no están metidas en la investigación, o sea, que no tengo que hablar con ellas, pero que necesariamente me cruzo y me dan ideas. Entonces también son como archivos
experienciales que utilizo. Perdón si me extendí. No, muy bien, Raúl, muchas gracias. Nubia, mira, vamos a escuchar si quieres a Maribel que va a presentarnos algo a propósito de la sorpresa al encontrarse con estas cajas y luego vamos contigo y con Lina para la siguiente pregunta y aprovechas pues y nos compartes también lo que querías decirnos ahorita. Bueno, sobre la pregunta para Maribel, aquí básicamente es, pues Maribel nos va a contar un poco en ese juego de ida y vuelta y en ese juego de se es o no se es, ¿cierto? Cómo finalmente esas piezas que encontraron pues reconstruyen la historia de esta academia y que visibiliza pues la pedagogía, la concepción de cuerpo o concepciones de cuerpos, nociones de danza como arte supremo, conexiones internacionales. Bueno, ya Maribel nos hablará un poco más ampliamente de esto y nos contará esas sorpresas que finalmente trajo abrir estas cajas. Entonces, adelante, Maribel. Vale, igual súper concreto para que mis compañeras también puedan estar, que cada una tiene su palíndrome, pero entonces, digamos que allí en CS o no CS, pues se está hablando de la academia, por supuesto, de estos maestros que vienen, pero para hablar del archivo en general, lo que encontramos con estas bibliotecas, que afortunadamente eh, eh, yo rescato como toda la intención de la familia Kopp al entregar estas bibliotecas y tener la confianza de que lo llevamos a una universidad pública y lo podemos compartir. Entonces, dentro de esos elementos constitutivos del archivo están unos elementos que son privados, que son como el álbum de fotos, cartas de Margot Fontaine, de Tamara Tumanova, de Lucia Chase, fotos, hay elementos personales que son tan fantásticos dentro del archivo como una boleta que para una función de danza, hay marcalibros con motivos de danza, hay calendarios, por ejemplo, con anotaciones de ellas dos, Karen Val-Geronsowski, perdón, Gensorowski. En la biblioteca aparece ese apellido, pero su apellido de soltera es Karen Ball, para que no haya confusión con eso. Y están todos los elementos constitutivos que son los públicos, que son resoluciones del Ministerio de Educación, contratos, recibos de pagos a maestros, estatutos de la Fundación de Amigos del Ballet del Teatro Colón, que ella retoma una iniciativa para justamente hablando de estos intentos de compañías colombianas de danza. Ella en el 84, 86 hace esta fundación de amigos del teatro, del ballet del Teatro Colón. Hay discursos de ella donde inaugura los discursos donde hace el ciclo de la danza en el cine, que es en el 86. Están las conferencias de Karen Balk, que ella cuando escribía artículos en El Espectador, se escribía y firmaba como crítica de danza. Era experta, ¿cierto? Sobre todo en ópera, música, ballet. Y, y todos estos discursos están aquí, están en el archivo, en estas 26 cajas que recibimos, donde solamente hemos abierto 12, ¿sí? Que es lo que está aquí en el repositorio digital. Así que nos falta un enorme trabajo porque sigue el archivo hasta 2010. Está reposando ahí y pues el custodio es la SAP, yo estoy ahí de intermediaria finalmente. Hay cosas que me parecen importantes porque a pesar de que son niñas bien de la sociedad, yo sí quiero rescatar que ellas pensaban, voy a hablar desde Beatriz porque tuve la oportunidad de hablar con ella, de entrevistarla y con Karen, de hacerles como que había una preocupación social muy fuerte, muy realmente importante, donde ellos becaban y hay una bailarina que es becada desde el principio, que es Celia Inés Mariño,
que termina, que es un cuerpo colombiano, no era el cuerpo de Karen Ball, que es un cuerpo europeo, sino es un cuerpo que se forma en la academia y que termina siendo la, una de las maestras de ballet del Elvin Ailey, ¿sí? Entonces aquí está como toda la no solamente los maestros, sino los estudiantes y qué hicieron, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en el archivo, pues fue ponerle el cuerpo también y hacer estos ejercicios de transferencia, reponer, hicimos en la SAP, se tomó la última obra de Coppelia y se retomó un fragmento que es la plegaria y Giselle, que fue para presentarlo. Bueno, eso es y bueno, una alergia muy grande que también gané en el cuerpo por tantos ácaros, que es ponerle el cuerpo también a la investigación, es el cuerpo expuesto a todo. Bueno, dejo allí para... No, muy bien, Maribel. Bueno, también con este sé eso, no sé eso, entonces ahora sí le vamos a dar la palabra a Nubia Flores y también vamos a invitar a Lina Villegas para que entonces también ellas nos cuenten pues cuáles han sido esos hallazgos que les han abierto nuevos rumbos para investigar estas historias de las danzas en Colombia. Nubia, entonces, si quieres, puedes comenzar. Gracias. Sí, yo pienso que hay algo, o sea, tengo aquí justamente mi investigación abierta porque en ese momento histórico en el que estamos hablando, y pienso que hay una cosa que es muy importante de realizar y es el cruce de la vida cultural. Nosotros tenemos que entender la vida cultural, o sea, el momento cultural que se estaba viviendo en el país, que tiene relación obviamente con el momento político. Recordemos que de 1953 a 1957 tenemos la dictadura de Rojas Pinilla y la llegada de la televisión a Colombia. Ahí hay algo que me sigue pareciendo muy importante, que lo mencioné por encima, pero que vuelvo a eso, y es la presencia de Ismael Arensburg y la Sociedad Musical Daniel. Y justamente en el repositorio de EAFIT está el reseñado y está la historia de Ismael Arensburg, porque Ismael Arensburg fue el que trajo los principales músicos y él era un empresario que traía música clásica al país. Y curiosamente, en el año de 1955 hizo un festival de danza. Y en ese festival para ese festival de danza viene Alicia Alonso. Y Alicia Alonso baila la Giselle. O sea, estoy aquí conectándome con lo que está diciendo Maribel. Entonces me parece que es muy importante eh, ponerle también como carne a la historia, o sea, ponerle el cuerpo, otra vez, ponerle el cuerpo y poner los cuerpos. Y ahí me parece que hay algo muy importante, o para mí es muy importante, y es ver los rostros. Entonces, si me permiten compartir pantalla, yo quiero compartirles el rostro del señor Ismael Arensburg. Sí, tienes pantalla para compartir. Aquí está, ¿cierto? Él era un representante de artistas y por él llegaron todos estos grandes bailarines porque él era quien los convencía en Nueva York que vinieran a presentarse en el Teatro Colón. Entonces, me parece que es importante verle la cara a las personas y reconocerlas, decirle mucho gusto, me hubiera encantado estar esa noche que Alicia Alonso bailó su Giselle en el Teatro Colón. Era eso, ya lo dejo de compartir. Y ahí hay una cosa importante, perdón, antes de terminar, es ese cruce con la música. La historia de la danza no hay que desligarla de la historia de la música, porque cuando hacemos el panorama de lo cultural,
danza y música seguimos estando muy juntos. Lina, adelante, te Ay, escuchamos. no. Mucho por decir. Yo sé que todos y todas las que han participado aquí nos hemos quedado con muchas cosas por decir y el tiempo es cortico, entonces voy a tratar como de descentralizar y recogiendo un poco, voy a compartir pantalla, ahora sí, porque ahorita pues no la compartí. Ah, perdón, un momento. Yo veo cómo hago para saber cuál es la que tengo que compartir. Ya, ya. Están viendo. Sí, Lina, ahí ya vemos. Y es que no sé cómo ponerla Ahora sí, ¿cierto? La ven en pantalla completa. Así es. Va a ser muy rapidito porque como tratando también de recoger un poco todo lo que plantean en esta historia, en estas historias de la danza, nosotros encontramos toda una línea de danza clásica en digamos, con estos hallazgos que la misma Maribel ya ha planteado, Raúl, porque que nos daban cuenta de realmente niñas jóvenes de élite que estaban siendo llevadas a las clases de ballet para que educaran sus cuerpos. Pero un asunto importante que aconteció en Medellín de ese momento es que estábamos atravesados por un movimiento intelectual y cultural que permitía traer las grandes compañías a los teatros que en ese momento había en Medellín. El Circo España, que está aquí sobre la columna derecha, el Teatro Bolívar, el Teatro Lido, que eran Se nos fue Lina. Mm, sí, se nos fue. Y no se escucha. Sí, bueno, quedó allí su pantalla. Ay, qué lástima. Bueno, pero yo creería que puede ser un buen momento para pues darle la bienvenida porque ahorita no pudimos saludarle a Federico Bautista, que entiendo que ya hace un ratito está por aquí. Bienvenido, muchas gracias pues por acompañarnos y creería que entonces podríamos aprovechar este momento para quizás pasar al yo soy, otro de los palíndromos, y preguntarle tanto a Ana Vargas, como a Federico, pues qué legados que hayan encontrado en esas investigaciones nos ayudarían a comprender el presente de la danza en el país. Si quieren, vamos conversando con ustedes y ahorita una vez llegue Lina, pues retomamos. ¿Les parece? Gracias. No sé si... Dale, Federico. Bueno, está bien. Hola a todas también, a todos y a todas. Muchas gracias a Maribel por la invitación y de verdad para mí está siendo muy gratificante escucharles y compartir con ustedes. Bueno, pues yo le estaba echando por mi parte también un ojo pues a la página y a pesar de que también resueno con muchas de las cosas que varios han dicho sobre, pues la que más me llama la atención es como la noción también como de curiosidad y como esa noción también de curiosidad intuitivamente me lleva a mí como en un camino muy autónomo en donde pues me encuentro con las cosas que mi curiosidad me deja ver en las investigaciones, tanto personales como colectivas, pero también creo que por esta parte de yo soy y la pregunta de los legados, me parece pues muy importante, o estaba pensando en esta palabra que salió en la campaña de Petro y Francia sobre de soy porque somos. em, y me parece muy lindo también pensar que esos legados
de una u otra forma no están tan lejos, o a mí no me gusta verlos tan lejos como en un pasado muy, muy, muy lejano, sino que esos legados en mis investigaciones o en mis recorridos creativos también están permeados por el círculo que me acompaña y las personas que en mi caso han sido también mis maestras o mis colegas o mis guías también como en mi camino. Entonces yo creo que de una u otra forma los legados que estas personas empiezan a sentar en mí, que despiertan en mí como una curiosidad muy individual, siento que son los que me permite a mí como continuar con mi curiosidad, pero también como expandiéndome y volviéndome un ser poroso de como de este adentro afuera y de sí, como de esta relación con el presente y el pasado. Y ya. Federico, muchas gracias. Ana, yo soy. Bueno, a mí me parece pues como muy interesante también el hecho de pensar, digamos, yo siempre siento con la historia de la danza que estamos a veces como armando un rompecabezas de muchas piezas de la que no tenemos todas las piezas y y que como estos legados, digamos, de documentación que alguien muy juiciosa y minuciosamente guardó, nos permiten como tener nuevas piezas, ¿no? Y que nos permiten como encontrar matices, detalles, em, sí, como ese pedacito rosado que antes no sabíamos que existía, no sé, como todas estas pequeñas piecitas que se van armando y que vamos a poder ver más adelante también como una serie del panorama, digamos, más general de lo que sigue sucediendo, ¿no? Y de seguir haciendo interconexiones, un poco lo que nos mostraba Nubia, ¿no? Estaba también pasando esto y estaba también esta persona, ¿no? Y como en un gran mapa poder seguir poniendo como pines y flechitas con hilo de un lado al otro y poder decir, ah, mira, hacer triangulaciones diferentes, cada vez más profundas, de claro, estaba pasando esto aquí, pero miren que aquí pasó esto y miren que aquí en este momento estaba costando esto, cosas que a veces parecen tan simples, pero que a la hora del té también son muy, muy importantes y a veces nos dan mucha información. Entonces, me parece muy importante porque finalmente también es como, ese dicho me parece muy cierto y es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y es que a veces nos sentimos, a veces descubrimos el agua tibia en muchos casos, ¿no? Como en muchos procesos creativos, en muchas cosas que se proponen en danza, a veces hay cosas que ya sucedieron o ya se hicieron o hay ideas que ya pasaron no porque no se puedan retomar, no porque no se puedan volver a aparecer, porque tal vez en este momento también son relevantes y son importantes, sino porque precisamente no tenemos la conciencia de eso que pasó y no lo conocemos, no lo sabemos, entonces no podemos decir, ah, bueno, yo lo retomo, lo cito, como en una buena citación, digamos, podría decir, yo cito esto, digo, lo voy a traer ahora y lo voy a resignificar, o lo voy a rearmar, o lo voy a volver a hacer, o me estoy inspirando en esto. Entonces estos legados me parecen súper importantes para poder eso, seguir armando y tejiendo, digamos, como diferentes puntos, diferentes vertientes de lo que pasa y seguir construyendo como ese tejido de entender a pedazos lo que pasó y cómo llegamos hasta donde estamos y cómo pasó lo que pasó. No, un poco en ese sentido medio detectivesco. La investigación para mí siempre es así como vamos a reconstruir la escena del crimen y vamos a preguntarle a tal y a tal y a tal y es recoger, digamos, como diferentes para medianamente acercarnos a poder describir profundamente lo que pasó. Algo que pasó en un momento dado, ¿no? Que como en toda la magnitud de eso que pudo haber pasado y con toda la profundidad de relaciones que pudo haber tenido con diferentes cosas. Eso. Gracias, Ana. Creo que Lina ya está por aquí, entonces sin duda nos puede Eh, terminar de ¿Me presentar. están oyendo? Sí, Lina, te Me oímos. disculpo con ustedes, no vi el aviso de que se me estaba descargando el computador, qué pena. Y estaba súper encarretada ya lista para mostrarles porque como el tiempo es tan cortico, entonces estaba como muy, muy,
pendiente como de mostrarles todo lo que pudiera mostrarles en estos minutos. Voy a compartir pantalla de nuevo. Aquí, compartir. Me confirman si están viendo. Y ya lo vemos, Lina. Muy bien. Listo. Entonces, rápidamente, lo que les decía del contexto es muy importante pues reconocer que en esa Medellín de ese entonces se estaban construyendo los grandes teatros, pero también fue la llegada de la radiodifusión en los años 40, 50, pero también se estaba, digamos, el ferro, pues como el tren estaba cogiendo fuerza para más adelante en la época en la década del 50. Entonces eso permitió muchas filtraciones de información desde distintos ámbitos. Rápidamente les cuento que nosotros teníamos como registrada, como primera escuela de ballet, la escuela de Lili de Jankovic, pero aquí en esta investigación encontramos un almanaque de 1945 que dio cuenta de una academia de ballet de Adolfo Müller, que fue un alemán que vino exiliado de la guerra sí, como del periodo entre guerras. Y esta Elsa Müller, que aquí lo ven, y yo creo que ahorita lo mencionó Maribel, se hacía pues el ballet en las casas todavía, no había, digamos, una infraestructura de una sala de ballet, pero esto, digamos que lo rastreamos en esta investigación como por casualidad, por un contexto del desarrollo de la poesía en Medellín, y ahí llegamos a esta historia de Elsa Müller. Eh, los grandes teatros, como les digo, permitieron que en su momento los grandes espectáculos llegaran y generaran información y cierta curiosidad. Había, digamos, como un reconocimiento en este caso de estos bailarines de ballet extranjeros. Aquí está Lili Jankovic y Dani Jankovic, que en su momento crearon la primera revista de ballet, que aquí vemos que esta primera revista de ballet se dio en la década de entre 1952 y 1957, pero se logró mantener casi la década entera y pues nos daba cierta información de las escuelas de los espectáculos de ballet que estaban llegando. Importante también decirles que en este desarrollo pues llegó Leonor Piquieris y Kirill Piquieris después de haber estado en Bogotá a principios de los años 60 a fundar la primera Academia de Ballet de Bellas Artes, y que luego es hoy el Ballet Metropolitano de Medellín, pues que pues, lleva muchísimos años. Esto pues lo estoy pasando así, mejor dicho, a supervuelo de pájaro, y quiero llegar a esta fotografía porque aquí lo que vemos son estas dos mujeres, María Elena Vélez y Ángela Mesa, que fueron esposas de grandes empresarios, bailarinas de ballet, pero esposas de grandes empresarios de Medellín de los años 60, y que permitieron pues que hubiese una inyección de dinero para los grandes espectáculos de ballet y para generar pues procesos de infraestructura para el desarrollo de ballet, como las salas de danza que, digamos, empezamos a ver de manera mucho más evidente en la década de los 60, ¿cierto? Y pues del lado como también para pasar rápidamente sin dejar de nombrar, pues las historias en plural, como les decía, también nos lleva al reconocimiento de esas historias de la danza tradicional que se vivía a partir de este origen del sainete que se vivía en los entornos rurales de la Antioquia, de los municipios de Antioquia, pero en la ruralidad como un espectáculo itinerante. Y esto, digamos, nos llevó a identificar toda una línea de danza tradicional, pero también toda una línea de danza popular, la danza tradicional que veíamos en ese entonces, el pasillo, el bambuco, las redobas, vueltas, bailes del garrote, los bundes en Santa Fe de Antioquia, y eran, digamos, vividas como fiestas sociales que llegaban de las afueras de Medellín a la capital, y sobre todo llegaron por el desarrollo de las empresas de textileras de Antioquia, que en su momento aportaban a la jornada extralaboral todo un evento pues de recreación. Entonces aquí vemos asuntos que se empezaron a cualificar pues en esos concursos de danza donde las empresas textileras pues patrocinaban
todo el desarrollo de la danza tradicional, pero que también fue ubicándose como danza folclórica. Y lo ultimito, ya voy a tratar de cerrar, Juliana, es que la danza popular que llegó a Medellín de ese entonces tuvo mucho que ver con el desarrollo de la radiodifusión y las empresas disqueras, porque en su momento se grababa en México todo, digamos, un baile, perdón, una música de vals o una música extranjera, y por el otro lado una música de rumba cumbiambera más folclórica. Entonces tenían la oportunidad de vivir estas dos músicas a través, pues, de ese desarrollo de las grandes disqueras. Y los bailes populares pues se ubicaban también en el desarrollo de la clase alta, en los grandes clubes como el Club Medellín, el Club Unión, el Campestre. Pero como les decía, ahorita llega un momento en que realmente pues se empiezan a dar unas hibridaciones y unas relaciones entre la danza clásica, la danza tradicional, entre el teatro, por ejemplo, artes visuales, y la danza clásica, para permitir una eclosión de otras manifestaciones mucho más que le dieron pues como una expansión un poco a esa noción de danzas. Sí, con la llegada de la televisión y otras cosas. Ahí pues como que trato de cerrar. Lo importante aquí fue lo que ya dije en algún momento, el reconocimiento de esas historias en plural y las relaciones y hibridaciones que podemos encontrar en las historias de la danza a partir de acontecimientos culturales, socioeconómicos y geográficos. Listo, Juli. No, muy bien, Lina, muchas Vamos gracias. cerrando. O Yo Juli sé se que quedó va. congelada. No, yo estoy aquí. ¿No me escuchan? Sí, sí, ok, Sí. muy bien. No, muy bien, muy bien. No, pues bueno, estamos sin duda aquí presenciando pues múltiples conexiones entre este presente, esos pasados, reconocer esos pasos o nuestros pasos que finalmente son posibles gracias a otros pasos que dieron, y que finalmente nos han abierto caminos. Y en esa medida, pues quiero darle paso a Soraya Vargas, quien hace parte de la investigación Momentos en Movimiento. Es la realizadora audiovisual, que es un producto de la investigación y que nos va a contar un poco cómo fue ir tras esas fantasmagorías de la danza en la captura del audiovisual. Entonces, Soraya, adelante, comparte con nosotros esa experiencia. Bueno, buenas noches a todas, a todes. Estoy muy feliz de verlos, tengo que decírselos. Bien, un poco desde estas fantasías como técnica que consiste en representar figuras por medio de ilusiones ópticas. Desde esta idea estamos asistiendo a la intención de la historia de estas dos maravillosas unión entre el cuerpo, la imagen, el documental, la cámara y el movimiento, en donde la investigación y el acervo son nuestros narradores. Esto es un poco lo que quiero decirles al inicio, demostrarles algo de los avances del video, porque el video lo veremos después en primicia y por ahora solamente unas partes de lo que tenemos. Entonces voy a compartir pantalla, Carolina. Listo, está activada. Listo. Voy a dejar rodar unas partes, entonces si quieren activar mejor sus audios y tal vez las cámaras las pueden cerrar para que se vea un poco mejor, tal vez mi internet no está óptimo. Me dicen si se escucha, por favor. No, sorry. Pero hacía para el bien. Ahora sí. Lo sentía cuando trabajaban en una forma muy silenciosa, pero muy activa. Son muchos de ellos y todavía
lo que hizo tiene un impacto en la vida de mucha gente hoy día, sin que la gente supiera que lo hizo ella, como la Fundación Derecho Condicional del Valle de las Academias. Bueno, podemos hablar de eso, de todo el legado. Bueno, esto es así la muestra gratis de lo que estamos realizando con... Gracias, Vaya. Anita. Muchas gracias, Soraya. Lo vimos un poquito entrecortado, pero sin duda estaremos ahí muy pendientes del estreno para poder verlo completo y bueno, aquí también conocer otras formas, ¿no? de compartir estas investigaciones. Bueno, no dije cuando te estaba dando paso, Soraya, que ya estamos pasando a otro de los palíndromos, que fue el de Somos. Y en este, pues quisimos también invitar a Sara Fonseca, que de alguna manera nos compartiera, nos contara sobre cuáles son esas continuidades, flujos, movimientos que pueden darse en las historias de la danza o de las danzas en el país, o qué otros rumbos se pueden tomar. Ahora igual nos contaste algo de tu experiencia en tus clases, que creo que por ahí podemos entender un poco esos distintos caminos que pueden tomar esas historias. Pero bueno, este ya es el momento de compartir un poco más con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias. Em, bueno, si yo lo puedo agarrar como por dos partes, dos lados. Pues sí, en la asignatura en la universidad tratamos de rastrear aquello que de pronto a primera vista puede ser invisible, ¿no? Que le pasa a uno mucho, creo que aquí la mayoría, todos, todas bailan, han bailado o bailan. Y la manera en que uno incorpora una información por una técnica que ha estudiado o un repertorio que ha hecho, la manera en que esa información se vuelve cuerpo es compleja, no siempre es evidente. Y yo no sé, creo que uno a veces ve a una persona moverse, intuye qué cosas ha hecho, por qué tipo de disciplinas ha pasado, así no esté ejecutando el vocabulario
de esta disciplina directamente, ¿no? Entonces es lo que hacemos. Hay una noción, son nociones muy abstractas, por eso es como difícil hablar de eso, pero son nociones, tener noción de garabato, tener noción de línea, tener noción de espacio 360 o que haya una intención de frontalidad, la manera en que se usa el foco, la manera en que se relaciona con la música y puede ser una improvisación en la sala, pero hay mucha información que se extrae a veces de análisis, pues hay que tener algo de información, algo de referentes para intentar encontrar, buscar y encontrar huellas. Eso por un lado. Ahora hacemos otra tarea o otro ejercicio que es autohistorizarse, ¿no? También buscar conscientemente qué técnicas y qué tecnologías corporales, citando a Hilda con la que empezamos esta charla, a Hilda Islas, han pasado por el cuerpo y no solamente técnicas de danza, sino, me acuerdo una vez alguien que había prestado el servicio militar, por ejemplo, y él decía, por este cuerpo pasó el servicio militar y yo lo siento, está en mi cuerpo. Entonces, como que el rastreo, bueno, es una tarea bonita, compleja por un lado. Por otro lado, pues hablando del archivo, para devolverme un poquito una pregunta, pues quisiera hablar de algo que también han tocado muchas personas aquí, que es el archivo, pues vivo, archivo o el repertorio como archivo de la reconstrucción, como una manera de acercarse a la historia e interactuar e incorporarla, ¿no? Nuevamente. Nosotros con un equipo, con Arnulfo Pardo, hicimos un trabajo junto a la maestra Katy Chamorro sobre, pues sobre su trabajo general, pero también la reconstrucción de una de sus obras del 84, que no es la época de la que hemos estado hablando, no mucho más acá. Pero lo que me parece interesante quizás de allí es que desde desde el danzar, un trabajo que se hizo pues en otra época, digamos que, ¿qué? Sí, que casi 40 años, ya lo siente uno como como un pasado, porque también cuando él piensa el pasado es una gran pregunta, ¿no? Pero acercarse uno e intentar casi como dejarse poseer, ¿no? A mí me gusta pensar en la historia como una otredad en el sentido de que es algo con lo que yo me puedo relacionar, ¿no? Tengo maneras de comunicarme, pero que es otro, igual, ¿no? Y me parece muy interesante ese momento en el cual se siente extraño intentar hacer una danza que se hizo hace unos años atrás, porque allí uno se da cuenta de la información que uno mismo tiene para enfrentar esta tarea, ¿no? Y la información que no tiene también. Claro, cuando la maestra está allí, como en el caso de nosotros, que es un lujo, pues que estábamos con Katy, también uno ve su pedagogía y su manera de transmitir y cómo habla del significado de las cosas, que a veces uno la entiende o siente que la entiende de manera muy literal, pero a veces uno tiene que hacer sus propias traducciones, porque tiene uno otras maneras de acercarse al significado y al sentido de las cosas y tiene uno otras herramientas para reproducir o reconstruir esa danza en uno. Entonces, solo para decir que sobre esa pregunta del acercamiento del archivo, caso no soy archivista, no, en ese sentido, pero pues bailo, me acerco a una danza de una maestra que nos transmite un video también, ¿no? Como muchas personas aquí que hacen reconstrucciones con sus estudiantes en las universidades, que me parece un trabajo increíble, y que Raúl Parra también proponía en su libro El Potro Azul, ¿no? Casi que Raúl da hay muchas pistas para una reconstrucción del Potro Azul y habla de muchas experiencias en esa de transmisión de conocimiento de la técnica. Entonces, acercarse a un archivo en la danza, pues también es acercarse a la danza misma, tratar de hacerla, ver lo difícil que es a veces y preguntarse por qué. ¿No? Muchas cosas nos pasaban, es como, uy, es que ha cambiado la manera de transmitir este conocimiento técnico que en el músculo, digamos. Y entonces uno se acerca
a otra obra y se da cuenta que tiene que activar el músculo, el rostro, un montón de... Y entonces uno ve también las transformaciones y lo que uno añora inclusive, ¿no? Bueno, eso, el archivo vivo, que creo que aquí muchos lo han tratado. Quería solamente como dejarlo sobre la mesa. No, muy bien, Sara, muchísimas gracias. Bueno, pues no dije al inicio que buena parte del público que hoy nos acompaña son estudiantes de las historias, de los cursos de historias y teorías de la danza. Entonces siento que pues escucharles, no solo conocer la investigación de Maribel, sino ver un poco toda esta polifonía o escuchar todas estas voces que reflexionan sobre lo que implican esas historias en nuestras propias historias, pues es maravilloso. De verdad, muchísimas gracias. Pues creo que hemos transitado por distintos momentos, por esa importancia, sin duda, de los contextos, por ese reconocer que ahí estaba, luego, bueno, como de alguna manera sé eso, no sé es, que también creo que ahí hay toda una invitación, pues también como a identificar esos otros, pues como lugares o eres o yo seré, que ahí está pues en ese palíndromo, realmente así es como es. Yo soy, ¿cierto? También una pregunta, pues, como más finalmente por ese cuerpo, también qué somos. Y bueno, todo este juego que finalmente propone de ida y vuelta a esta investigación y que ustedes bien han venido planteando a partir de sus propias preguntas. Ya tenemos poco tiempo, yo creería que podemos abrir un espacio para que ya de manera libre, pues tanto ustedes como el grupo de estudiantes o invitados e invitadas en general, pues quieran decir algo, pues puedan hacerlo en este momento. Claudia tiene levantada la mano, podemos escucharte y ya quien quiera, pues puede encender su micrófono y continuar. Sí, gracias. Rápidamente, para no quitarle tiempo a otras personas. Me parece interesante contarles la experiencia que estoy teniendo en este momento con mis estudiantes de Historia de la Danza en la licenciatura en Danza de la Universidad del Valle. Y es entender que la historia no solamente está para contarla, sino también para hacerla. Necesitamos ser, digamos, actores sociales, lectores del contexto contemporáneo, de toda esta coyuntura de lo que está pasando en el país con esta transición, digamos, de un modelo político a otro, etcétera. Y en ese sentido estamos trabajando procesos de paz del mundo a través de los podcasts de Diana Uribe, a partir de un performance que están haciendo ellos poniendo su propia voz frente a los procesos de paz en Colombia, bailando, digamos, trabajando con las danzas de esos diferentes países que han tenido procesos de paz. Ellos están tratando de poner una voz crítica frente a su propio proceso de paz. Entonces, ahí, digamos, ellos están siendo protagonistas de la historia, ¿no? Están trabajando la historia del presente de su propia cultura. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más quiere decir algo? Abrimos el espacio para preguntas también. Aquí en el chat hay varios comentarios. Marcela, un gusto tenerte Sí, por acá. buenas noches a todos, un gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones a Maribel, equipo de investigación, que bueno, que pone en salvaguarda un archivo, digamos, que bueno, que es sumamente importante, que ahora esté, digamos, como protegido, que sea de acceso público y que pueda permitir que, bueno, otros investigadores también accedan, trabajen y proporcionen distintas miradas. Así que, bueno, felicitaciones a todos y, bueno, muchas gracias por la invitación y compartirlo. Gracias a ti por acompañarnos. Sara, adelante. Y luego vamos con Raúl.
Gracias. No, un comentario pequeñito frente a lo que decía pues Raúl y el ballet y esta época, como esas, esas cosas que pasan con los géneros que a veces cargan como su historia, ¿no? Que la arrastran, pero que al tiempo se resignifican, ¿no? En el contexto, lo sabemos también. Y yo pensaba mucho pues en mi propia historia en el ballet, siempre es muy diferente porque en Bogotá el ballet está como asociado a la élite y realmente en Bucaramanga, yo soy de Bucaramanga, el ballet yo lo aprendí, digamos, lo recibí en una escuela pública de danza y era lo público. Y luego me fui para Cali en Colballet y fue igual. Para mí el ballet siempre no eran de la élite. Entonces, el caso del ballet me parece como un buen ejemplo de cómo se resignifican los géneros en diferentes contextos y dependiendo, pues como decía Claudia, ¿no? De todas las circunstancias que hace que algo surja en un lugar. Y creo que a veces a veces no, es como muy importante ver eso porque a veces los géneros, sí, como que se pegan, se solidifican, el significado de su primera emergencia, digamos, pues, esto es uno de estos géneros o técnicas y bueno, todo lo que trae, ha pasado por tantas partes y por tantos tipos de cuerpos y hecho de tantas maneras que ese rastreo también de la resignificación, pues me parece interesante, importante. Muy bien, muy importante. Muchas gracias. Raúl. No, yo quería solamente decir, ay, se puso la mano, una tontería. Es con relación al archivo. Me parece bellísimo esto de que ya esté público, de que se esté ya poniendo al servicio del público esta donación. Entonces, yo me estaba preguntando, ¿yo qué voy a hacer con tanto archivo digital? Porque ya lo digitalicé casi todo. ¿Qué voy a hacer con ese archivo digital? Y yo, como a diferencia de todas ustedes, no tengo estudiantes a quienes arañarle la psiquis. Entonces, me pregunto, ¿cómo podemos hacer para que los archivos empiecen a circular? Ya se había hecho una primera intento con Nubia, que lo llamó el Potro Azul, pero que se acabó, pero sería interesantísimo poder circular los archivos. ¿Qué hacemos con esos archivos? ¿Mm? Y yo, como no me quedará mucho tiempo si estiro la pata, ¿qué voy a hacer con todo ese montón de libros y videos que tengo? A ver, ¿qué investigador, investigadora se Me los anima? pido, yo me los pido, Sí. maestro. Yo sí me pido todo ese archivo. Así es, hay que empezar a buscarle lugar, Raúl. Muy bien, Natalia había pedido la palabra y luego Iván, quien ya pudo encontrar la manito. ¿Listo? Natalia, adelante. No, pero cedo la palabra, cedo la palabra. Gracias. Perfecto. Vale, no. Sí, vamos, Iván. Bueno, buenas tardes, ¿me oyen bien? Sí, bueno, primero que todo, de verdad, felicitar a mi amiga Maribel Acevedo y bueno, al equipo por este hermoso trabajo. Y bueno, y a ustedes por abrir este espacio tan valioso de discusión y de debate. Simplemente yo quería de verdad señalar desde una perspectiva de alguien que trabaja en temas de historia de la danza, tanto de Colombia como de América Latina, desde una percepción de pronto un poco fuera de el campo como se trabaja acá en Colombia y resaltar como de verdad el gran aporte en complejización que hace la publicación de este archivo, un poco en la línea de lo que venía diciendo Sara. Es decir, de pronto lo primero que uno puede pensar desde una perspectiva de colonial o poscolonial es la disciplina del ballet clásico como modelos, normas eurocéntricas impuestas a corporeidades de otros lugares subalternos.
pero cuando se publica un archivo como este, uno ve de verdad bastantes matices. Eh, entonces, por lo menos, que personas como Beatriz Kopp o como Karen Balk hayan considerado también la posibilidad, el considerar el ballet clásico como un saber disponible, ¿por qué no se va a poder aprender y divulgar este saber disponible como otras prácticas? Eso me parece que tiene un valor interesante. Entonces, como que ayuda a complejizar lo que es la historia tan compleja del ballet clásico. Yo trabajo con el grupo de París 8 desde la perspectiva de las circulaciones. Es realmente el tema que tratamos de abordar, en el cual la dicotomía origen y el origen de una práctica y su avatar no es tan dicotómico como lo vemos, sino realmente lugares de paso, reapropiaciones. Entonces, es muy interesante para mí ver que hay un archivo que, como este, que desde los 40, o sea, bueno, y ahora con lo que acaba de plantear Lina, entonces ver que desde los 40 hay academias que ponen a una disponibilidad de este saber que es la danza clásica, porque eso conecta la historia de la danza en Colombia con la circulación global, ¿sí? Bueno, de esta práctica que es el ballet. Em, digamos, clásico. Entonces, o sea, que haya un archivo que claramente conecte la historia de la danza en Colombia, ¿sí? Con una circulación mayor de la danza clásica me parece supremamente valioso. Y quería de pronto compartir con ustedes algo que compartimos, que conversamos con Maribel cuando Maribel me estaba hablando un poco del proyecto hace algunas semanas, y es como dentro de esto de la complejización, ver cómo la cuestión de lo nacional, o sea, en proyectos como estos, una escuela, una Academia Nacional de Ballet, implica en estas décadas también una gran apertura a lo internacional. Y ahí otra vez volvemos a la complejidad, ¿sí? De las prácticas. Es decir, no, hay mucho intercambio y mucha apertura dentro de empresas como estas que vemos a través de estas dos maestras. Último punto que me parece súper importante y que también veo mucha conexión con lo que dice Lina, es el lugar de la empresa privada. Es decir, dentro de las múltiples historias y memorias cruzadas, ¿sí? El lugar importante que tiene la historia de las empresas privadas dentro de la promoción de prácticas de danza en Colombia. Entonces, no sé, como por todas estas razones, me parece súper valioso que el archivo abra, ¿sí? Todas estas pistas que ayudan a complejizar la historia de las prácticas de la danza y que encuentran, ¿no? Un lugar para Colombia también en algo considerado como eurocéntrico, como el ballet clásico. Eso, gracias. No, muchas gracias a ti, Iván. Bueno, maravilloso ese chat ya con tantas propuestas. Con la excusa de juntarnos a partir de esta investigación de Maribel, pues sí es una dicha poder ver tanto entusiasmo y tanto deseo de realmente generar alguna red, alguna conexión que nos permita pues impulsar todo lo que finalmente hacemos con tanto gusto y con tanta pasión y que además ha logrado pues tener unos desarrollos tan importantes. Aquí hay pues varios comentarios, creo que hemos podido leerlos. Yo quisiera en este momento darle la palabra a Maribel, creo que puede ser buena idea que ella pues vaya cerrando el espacio y pueda pues ya darnos esas últimas palabras a propósito de Momentos en Movimiento. Entonces, Maribel, creo que está bien que tú puedas cerrar, si es que estás. Tu señal Sí, está mal, pero te escuchamos. sí, Adelante. está muy mal, pero bueno, me perdí una parte, pero no, pues gracias por asistir a esta convocatoria del combo de bailarines.
y investigadores, maestros, estudiantes, me parece maravilloso. La idea es que sigamos encontrándonos porque todos los que estábamos convocados aquí somos los profes de seminario de historia de las diferentes universidades y es como el momento de también seguir en la conversa. Eso es como lo único, porque creo que mi señal no está buena. En todo caso, pues gracias, Carolina, Soraya, Dana, Camila y Andrés, que estuvieron estos meses, acompañan en la delicia y pues, a los amigos, Álvaro, la estuvo también muy cercano, igual Iván, en toda esta indagación. Entonces, no más, yo quiero como que si alguno de mis compañeros también quiere estar, porque sí siento la señal mala. Muchas gracias y ya el archivo para que naveguen por como ya cada uno quiera. Pero logramos escucharte, creo que buena parte de lo que dijiste. No sé si Soraya o Carolina o Dana quieran decir algo para terminar. O si alguien más, por supuesto. Dana, adelante. Dana, no te escuchamos. Caro, Dana, ¿está ahí? Parece que Dana también está con mala señal. Sí, hoy No no sé fue. si Sí. Carolina quieres decir algo. Yo quiero agradecer todo el proceso que hemos tenido, a Maribel agradecerle también por la invitación. Ha sido una aventura también entrar en todo este espacio de que nos dejan a Beatriz y Karen y pues todo lo que viene también en esa ruta, ¿no? Y todo lo que vendrá porque lo decíamos en estos días, esta es una saga. Sí, esta es una parte de las cajas que apenas se han abierto, entonces, pues sí, de nuevo muchas gracias y que continúen también estas convocatorias y juntanzas en torno a la investigación de la danza. Me alegra mucho y muchas gracias. Gracias, Y una Maribel. foto todos, asomémonos a la cámara para que nos podamos ver un poquito más. Qué lindo verlos. Ay, todos prendieron la cámara, qué emocionante. Bellísimo, muchas gracias. Estoy Sí siendo capturaron, ¿quién interlocutora aquí. capturó? Vea, María. Yo hice una. Ay, no me había salido nata, otra vez. Otra vez. Ay, Listos, yo listos. entré sin Hagan su escuchar. mejor pose. Listo, va. Muy bien. Súper. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por haber participado en este espacio. Sí, muchísimas gracias por su asistencia y bueno, con esto entonces damos por terminado el coloquio central de danza de la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Un abrazo grande y bueno, esperemos que este sea uno de tantos encuentros que seguiremos teniendo. Gracias. Feliz noche, descansen.